Hola sobrinos, soy el tío Benja y hoy queremos contarte ¿Cuál es el impacto económico en Perú y el resto de la región ante la inflación en América Latina? La inflación en las principales economías de América Latina, como Perú, Brasil, Chile, Colombia y México, es la más alta en 15 años, después de haber sufrido dos impactos. Oh my god. En primer lugar, la pandemia aceleró la inflación durante el 2021 debido inicialmente al aumento de los precios de los alimentos y la energía, la política monetaria y el ajuste de los sueldos, así como la recuperación de la demanda luego de la pandemia. En segundo lugar, la guerra en Ucrania tras la invasión rusa fue un problema que agravó la inflación. Expertos del Fondo Monetario Internacional estiman que un shock combinado de 10 puntos porcentuales en los precios del petróleo y de los alimentos elevaría la inflación en 1,1 puntos porcentuales en estas 5 economías. Ahora, presta mucha atención, sobrino. Debido a la primera causa de inflación, la pandemia, en el 2021 el Perú cerró con una inflación de 6,43%, más del doble del techo de 3% fijado por el Banco Central. En medio de tensiones electorales y la pandemia, la inflación alcanzó su pico mensual el año pasado en julio, cuando los precios subieron 1,01%, coincidiendo con la llegada al poder del presidente Pedro Castillo. Durante este año 2022, Perú registró un récord de inflación mensual. En marzo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, reportó que la inflación a nivel nacional llegó a 1,5% en los últimos meses, la tasa mensual más alta en el Perú en los últimos 10 años. De acuerdo con el INEI, el aumento de precios al consumidor en marzo fue el mayor mensual desde hace 26 años, debido al encarecimiento de alimentos, educación y transporte. Durante los últimos 12 meses, el crecimiento de los precios en el Perú alcanzó 6,82%, muy por encima del rango meta de inflación fijado por el Banco Central de Reserva de entre 1 y 3% de inflación anual. ¿Y qué sucede en las otras economías? La inflación en Brasil acumuló un 11,30% en los últimos 12 meses, la más alta de los últimos 18 años, presionada por el alza en los precios de los combustibles, una situación que no parece tener solución en el corto plazo por la coyuntura que se vive por la guerra en Europa. En marzo, el costo de la gasolina subió 6,95% y disparó los precios en el país, que se elevaron un 1,62%, los más altos para el mes en 28 años, según el informe divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 8 de los 9 grupos de productos y servicios registraron alzas en el tercer mes del año, siendo el transporte el más impactado por los precios de los combustibles, que aumentaron un 6,7% en el mes. Los estudios indican que la guerra, además de las alzas que se están viendo en los precios del petróleo, va a generar un aumento en los costos de la energía y problemas de abastecimiento de materias primas por la escasez de los fertilizantes. Este último aspecto puede afectar directamente a países como Brasil, uno de los mayores exportadores de alimentos del mundo, por depender en buena parte de los abonos químicos que exporta Rusia y Bielorrusia. Oh my god. En Chile, la inflación se disparó un 1,9% en marzo, impulsada por una subida en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, así como en la educación, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios al consumidor aumentó un 3,4% en lo que va del año y un 9,4% en 12 meses, muy por encima de lo que esperaban los mercados y del rango de tolerancia del Banco Central, de entre el 2 y 4%. Se trata de la mayor alza mensual desde inicios de la década de 1990 y de la tasa interanual más alta desde el 2008. Las divisiones que más aumentaron sus precios con respecto al mes anterior fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, además de educación.
mientras que la que registró la mayor baja mensual fue la de comunicaciones. Chile cerró el 2021 con una inflación que alcanzó el 7,2%, la más alta en 14 años, lo que está llevando al Banco Central a tomar medidas inéditas y retirar rápidamente el estímulo monetario que aplicó con el inicio de la pandemia, en marzo del 2020. Las medidas anunciadas por el gobierno chileno incluyen un aumento del salario mínimo y la congelación de tarifas de transporte público, entre otras. Oh my God. Argentina, que registra desde hace varios años elevados niveles de inflación, atraviesa un periodo de aceleración en el incremento de los precios, con una inflación acumulada en el primer trimestre del año del 16,1% y que solo en marzo fue del 6,7% respecto a febrero y del 55,1% en términos interanuales. Frente a este panorama, el gobierno de Argentina se ha visto obligado a anunciar medidas orientadas a preservar el poder adquisitivo de los ingresos de los sectores más vulnerables ante el impacto de la aceleración de la inflación y adelantó que buscará definir un mecanismo para capturar la renta inesperada obtenida por ciertas empresas debido a los efectos de la guerra en Ucrania. Además, se otorgan bonos extraordinarios a trabajadores informales e independientes y a jubilados de bajos ingresos. Con estas medidas, buscan preservar el poder adquisitivo de los ingresos y garantizar un rumbo de equidad económica y social en un contexto de recuperación de la economía argentina, pero con la irrupción de significativas presiones inflacionarias por el conflicto bélico en Ucrania. ¿Cuáles son los factores que impulsaron esta realidad? Los factores globales, en particular los precios de las materias primas y las importaciones, fueron los principales impulsores de la inflación en el 2021, y los datos apuntan a que estos desempeñan un papel más importante en la región que en las economías avanzadas. También contribuyeron factores internos, como los vinculados a la pandemia, al igual que algunas economías avanzadas, como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Influyó mucho el aumento de la demanda de bienes y servicios a medida que se levantaban las restricciones durante la pandemia. ¿Qué recomiendan los expertos? A largo plazo, los expertos recomiendan adaptar la política monetaria, ajustando las tasas, por lo que llaman a los bancos centrales a estar atentos y seguir tomando medidas decisivas si es necesario. Gracias por ver este video. Si te gustó, comenta, comparte y dale like para seguir haciendo más contenido como este.